Todo lo que necesitas saber del desorden mundial, de Mariano Tursi. Capítulo 5. Debajo de los estados. Nos negamos a ser tontos, a ser títeres bailando en hilos tirados por otros hombres. ¿Quieres creer en tu país? ¿En esos pesonovantes del Estado que quieren decidir ellos qué debemos hacer nosotros con nuestra vida? ¿Que declaran guerras en las que quieren que luchemos nosotros para proteger lo que ellos tienen? ¿Pondrás tu destino en manos de hombres cuyo único talento es haber engañado a un puñado de personas para que voten por ellos? ¿Por qué debemos obedecer unas leyes dictadas por ellos para su propio beneficio y en perjuicio nuestro? ¿Y con qué derecho se inmiscuyen cuando pretendemos proteger nuestros intereses? Nuestros intereses son cosa nostra. Nuestro mundo es cosa nostra. Y por eso queremos ser nosotros quienes lo rijan. Por lo tanto, debemos mantenernos unidos. Creer en la familia, en un código de honor más antiguo y superior, en las raíces que se remontan miles de años atrás. Es el único modo de evitar interferencias. De lo contrario, nos dominarán. Don Corleone, personaje del Padrino de Francis Ford Coppola. Punto 19. Los actores subnacionales. Los actores principales en las relaciones internacionales continúan siendo los estados, ya que tienen el control del territorio, de los medios de coacción y como resultado del poder internacional. Sin embargo, existen cada vez más actores que sin esos atributos tienen relevancia en el orden mundial actual. Son los actores estatales subnacionales, provincias, municipios, ciudades, y los no estatales, organizaciones no gubernamentales y compañías multinacionales. Esquema. Los actores subnacionales están divididos en dos. Los actores no estatales, que son las organizaciones no gubernamentales, es decir, las ONG, y los actores estatales. Dentro de los actores no estatales podemos encontrar los sociales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, económicas, como las compañías multinacionales, militares, como redes terroristas y cárteles. Y dentro de los actores estatales tenemos a las provincias, las ciudades y los municipios. Mientras que en el sistema internacional podemos identificar menos de 200 gobiernos, existen 4.037 ciudades de más de 100.000 habitantes, más de 60.000 corporaciones transnacionales, MNC, como Shell, Coca-Cola, Ford y Microsoft, entidades financieras y bancarias con más de 50.000 filiales extranjeras y más de 50.000 organizaciones no gubernamentales,
ONGs, que tienen sus bases en un país, pero proyección y desempeño internacional como Freedom House, World Vision y Human Rights Watch en Estados Unidos, Amnistía Internacional, Save the Children y Oxfam en Inglaterra, BRAC en Bangladesh y Médicos Sin Fronteras en Francia. Existe además un número similar de redes y coaliciones regionales e internacionales formadas por organizaciones de la sociedad civil, desde movimientos sociales hasta grupos transnacionales de científicos, además de una variedad de comunidades epistémicas. A esta sociedad civil global también se le agrega lo que podríamos denominar la sociedad incivil global, grupos terroristas internacionales y el crimen organizado transnacional. ¿Sabías que en 2016 la Asociación Médicos Sin Fronteras renunció a los fondos de la Unión Europea y sus Estados miembros en protesta por la política migratoria que se había plasmado en el Acuerdo Unión Europea-Turquía? Foros enfrentados. El Foro Económico Mundial, World Economic Forum, WEF, se reúne anualmente en Davos, Suiza, para discutir la agenda económica y política mundial. Líderes de las empresas más grandes del mundo, presidentes e intelectuales se concentran durante 3 días para participar de exclusivas conferencias y encuentros bilaterales. El Foro Social Mundial de Porto Alegre, WSF, tiene como objetivo reunir grupos de la sociedad civil, organizaciones populares y movimientos sociales por un mundo sostenible e inclusivo. El WSF, World Economic Forum, comenzó a realizarse en simultaneidad y oposición a Davos como una respuesta al modelo dominante de la globalización capitalista y agrupa a referentes antisistema. Aunque las visiones del WEF y del WSF son muy diferentes, el surgimiento de ambos señala una estructura global que abre más espacio a los actores no estatales. Las relaciones transnacionales son diferentes de las internacionales. Las internacionales son las clásicas que se dan entre naciones, en el marco de los estados-nación, pero las transnacionales se dan a través de las fronteras nacionales cuando al menos uno de los actores no es un agente estatal, no actúa en nombre de un gobierno nacional ni en representación de un organismo intergubernamental. La noción de actor no estatal continúa implicando que los estados son dominantes y que otros actores son secundarios. Por eso se utiliza cada vez más la denominación actores transnacionales en vez de actores no estatales. Así que en este capítulo utilizamos como criterio de clasificación subnacionales, que es más apropiado que no estatales, ya que nos permite incorporar a las partes del Estado que están por debajo del gobierno central, como son las provincias y los estados. No los estados-nación, sino los que equivalen a provincias, como California en Estados Unidos o Camagüey en Cuba, los municipios y las ciudades. Todos han cobrado mayor autonomía de acción externa y no siempre actúan en sintonía con el Estado central. Muchas veces, sus intereses subnacionales chocan con el interés nacional. Esta categoría de actores han conocido un enorme desarrollo en las últimas 2 décadas. Ya no tienen un papel secundario y de apoyo a los estados. Cada vez más, las unidades subnacionales fijan agenda y desempeñan funciones significativas e influyentes en la sociedad internacional. Estados y municipios brasileños, a pesar de las limitaciones constitucionales a su participación en las relaciones internacionales, llevaron a cabo en la última década agendas diplomáticas propias, denominadas diplomacia federativa, e institucionalizadas tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como dentro de la Presidencia.
El poder de las subnacionales. El estado de Florida tuvo en 2015 un Producto Interno Bruto superior al de Indonesia, California equivalente al de Francia y Texas al de Canadá. El mismo año, el Producto Interno Bruto del estado más rico de India, Maharashtra, superó al de Chile. La globalización ha causado que los estados-nación pierdan parte de su soberanía frente a las actividades de estos actores subnacionales y no gubernamentales transnacionales, sean sociales como las ONG internacionales, económicos como las MNC o militares como los cárteles y los grupos terroristas. Hoy las ciudades compiten por ser polos de atracción de recursos humanos. Las compañías multinacionales han tomado a su cargo una creciente porción de las funciones antes reservadas exclusivamente a los estados. Empresas militares privadas o contratistas militares que hacen tareas de logística, consultoría, seguridad y hasta combate. E incluso los cárteles proveen servicios públicos a donde el Estado no llega, como el caso de Pablo Escobar en Medellín. No me importa qué marioneta haya en el trono. Quien controle el suministro de dinero, controla Gran Bretaña. Y yo lo controlo. Nathan Mayer Rothschild. Lo mismo ocurre con el auge de una sociedad civil global o transnacional. La creciente interacción y vinculación transfronteriza ocurre no solamente en el espacio físico de la globalización, sino también en el espacio virtual que generan las tecnologías de la información. La combinación de las dinámicas de interdependencia, globalización y transnacionalización desvalorizaron el territorio y su control como base para el ejercicio del poder, debilitando su cohesión interna y protagonismo externo. Así, las entidades de base territorial vieron desintegrarse las lealtades nacionales a favor de antiguas lealtades de bases étnicas y religiosas, como veremos en el capítulo 6, o nuevas lealtades de base tecnológica o cosmopolita, tratado en el capítulo 7. Al desdibujarse las fronteras y las diferencias entre los niveles subnacional, nacional e internacional, y al mismo tiempo desempeñar un rol crecientemente decisivo en la estructuración y ordenamiento de las relaciones internacionales, los actores no estatales han impuesto transformaciones importantes a los estados. En su dimensión externa, gobiernos y actores privados deben negociar. Los presidentes de naciones soberanas reciben a CEO de corporaciones globales como dignatarios casi equivalentes. Esas interacciones no siempre son armoniosas, ya que además de los conflictos de intereses, existen incompatibilidades de formas de organización y de propósitos. Los fines que persiguen los estados pueden converger o divergir de las necesidades de las MNC o las ONG. En su dimensión interna, el auge de los actores no estatales está configurando una nueva forma histórica de movimientos sociales en red. La creciente transnacionalidad y tecnologización de la actividad humana está determinando que la organización social se estructure cada vez más en formato red, virtual y real. Los movimientos sociales se agrupan en torno a una identidad. Indignados, Podemos, Black Lives Matter, más que alrededor de una institución formal como un partido político anclado en los organismos del Estado. Son utópicos más que programáticos, emocionales antes que estructurados, y buscan el cambio más que el gobierno. En pocas palabras, los actores subnacionales pueden ser estatales, provincias y ciudades, o no estatales como las ONG, MNC y los movimientos sociales.
Punto 20. Las ONGs. Las organizaciones no gubernamentales internacionales son generalmente organizaciones privadas y voluntarias cuyos miembros son individuos o asociaciones que se unen para lograr un propósito común. El panorama de las ONGs internacionales cubre entidades diversas, que van desde las organizaciones de base hasta otras reconocidas transnacionalmente. Algunas se financian únicamente a través de fuentes privadas, mientras que otras dependen en parte de fondos gubernamentales. Son un dato fundamental del orden internacional actual. Las ONG internacionales han cobrado prominencia en el escenario internacional desde la década de 1990. Aunque hay ejemplos anteriores vinculados a la agenda internacional más tradicional. Greenpeace, Medio Ambiente, Cruz Roja Internacional, Salud, Amnistía Internacional, Derechos Humanos. En los años 90, varios procesos convergieron para facilitar el auge de las ONG. Primero, el fin de la Guerra Fría abrió el mundo en su totalidad y consolidó a una escala sin precedentes la dimensión transnacional. Segundo, el auge de las tecnologías de la información revolucionaron las comunicaciones. Específicamente, Internet ayudó a crear nuevas comunidades y vínculos globales entre personas de ideas afines más allá de las fronteras estatales. Vinculado a ello, se potenció también la capacidad de los medios para informar a más personas sobre los problemas mundiales. Tercero, la oleada de democratizaciones trajo mayor conciencia de que los ciudadanos pueden exigir a sus gobiernos medidas frente a esos problemas. Y finalmente, la agenda económica y política neoliberal que hizo que muchas ONG fueran funcionales a los intereses de los estados y los objetivos de los OIG. La región Asia-Pacífico es la más propensa a los desastres naturales. En 2015, representó más de la mitad de los 344 desastres naturales registrados a nivel global, con más de 16,000 muertes, 59 millones de personas afectadas y un daño económico de más de 45 millones de dólares, sin contabilizar pérdidas indirectas. En la búsqueda de un cambio de paradigma en la respuesta a los desastres naturales, 48 ONGs nacionales de 18 países participan de un consorcio denominado Red Asiática de Reducción y Respuesta a Desastres, ADRRN, a fin de promover la coordinación y el intercambio de información para una mayor prevención y efectividad en la acción ante las catástrofes. Se estima que existen en el mundo más de 10 millones de ONG. El 1% son internacionales. Están radicadas en un país, pero tienen proyección internacional, el equivalente a alrededor de 6,000 ONGs internacionales y alrededor de 7,000 redes y coaliciones internacionales. No son parte del gobierno ni del sector privado. No siguen la lógica del interés nacional, como los estados, ni la de la riqueza, como las MNC. ¿Sabías que, sin fines de lucro, proviene del Código Tributario norteamericano que exime de impuestos a las organizaciones que no obtienen ganancias? El término ONG se creó en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas para cualquier tipo de organización que fuera independiente de la influencia del gobierno y no tuviera fines de lucro. Aquí hay que hacer una observación. Aunque se trata de organizaciones sin fines de lucro, si las ONG del mundo se unieran en una, constituirían la quinta economía del mundo. El punto crucial es que no hay interés en hacer dinero, sino en cumplir objetivos. Son grupos humanitarios que priorizan objetivos nobles,
basados en el bienestar de las personas, integridad física, salud, alimentación, libertad, medio ambiente. Las ONG trabajan para hacer una diferencia y existen detrás de una necesidad no atendida por la política o la economía. En principio, no trabajan para gobiernos o fuerzas armadas. Luego del fallido golpe de Estado al presidente turco Recep Tayyip Erdogan en julio de 2016, el gobierno prohibió por decreto a 1.495 ONGs acusadas de vínculos con el gulenismo por los seguidores de Fethullah Gülen, opositor de Erdogan. El 80% de los ciudadanos a nivel global cree que las ONG actúan a favor de un cambio social positivo, a tal punto que, según el Índice Mundial de Donaciones de 2016, 1 de cada 4 personas en el mundo era voluntaria en alguna ONG. Las integran mayormente voluntarios con compromiso de ayudar y la convicción de hacer lo que creen correcto para mejorar el mundo. Son financiadas mayormente por fuentes privadas independientes, fundamentalmente donaciones, aunque puede haber subvenciones gubernamentales. En 2016, 1.400 millones de personas, 1 de cada 4, donaron a alguna ONG en el mundo. Por tomar solo el caso de los canadienses, donaron $446 por persona ese año. Finalmente, las ONG configuran redes transnacionales de incidencia e influencia. La Haya, en Holanda, es la ciudad internacional de la paz y la justicia, con más de 160 ONG internacionales radicadas. China y la ONG. En 2017, China estrenó una ley que regula a las 10.000 ONGs extranjeras que operan en su territorio. Dejaron de ser responsabilidad del Ministerio de Asuntos Civiles y pasaron a estar controladas por el Ministerio de Seguridad Pública, del que depende la policía. La ley la faculta a supervisar las cuentas de estas ONGs, interrogar a sus trabajadores y cerrar sus oficinas si lo considera necesario. La ley permite solo una oficina en todo el continente por ONG. No pueden participar en actividades políticas o religiosas, ni recibir donaciones de ciudadanos chinos, ni reclutarlos como miembros. Además, para funcionar, deben estar asociadas a una organización china que haya recibido la aprobación de las autoridades. Existe una división funcional del trabajo entre las ONG internacionales que suelen tomar a su cargo algunas de las siguientes áreas. Un grupo importante del sector no gubernamental se focaliza en concientizar sobre temas urgentes y la necesidad de cambio, como hace Greenpeace con la protección de especies animales o áreas forestales. Muy relacionado a ello está el objetivo de instalar temas en la agenda, a través de peticiones masivas, campañas de exposición mediática o lobby parlamentario. Una vez que el tema es instalado, buscan movilizar a la participación política, especialmente en casos de violaciones a los derechos humanos. Cuando los estados utilizan la soberanía para abusar de sus poblaciones, son las ONG las que mantienen vivo el reclamo, como en los casos de las guerras civiles de América Central en la década de 1980. En tiempos normales, mantienen el monitoreo del progreso o regresión de los temas que siguen: libertad de prensa, protección del medio ambiente, rendimiento educativo. En situaciones de desastres naturales o conflictos armados, se movilizan a prestar asistencia humanitaria, como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja. La Iglesia no es una tienda ni una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG.
Papa Francisco. Para alcanzar sus objetivos, las ONG cuentan con 3 tipos de recursos de poder: morales, organizacionales y efectivos. Los morales son la credibilidad, la independencia política y financiera y la veracidad de los datos que se encuentran en sus informes. Las ONG crean una reputación a través del tiempo, como los reportes de Amnistía Internacional o las denuncias de Human Rights Watch. Por ejemplo, en 2005, cuando el cardenal Ratzinger fue electo papa y pasó a ser Benedicto XVI, el Centro Simon Wiesenthal lo exoneró de toda duda sobre su posible antisemitismo. Más que desacreditarse como una ONG opinando sobre los asuntos de un Estado soberano, su credibilidad fue fundamental para dar por tierra con la controversia generada sobre el pasado del Papa en la juventud hitleriana. Los recursos organizacionales se derivan de la propia estructura de las ONGs. Al no ser de base territorial, pueden crear coaliciones transnacionales flexibles. Las redes de personas y recursos financieros de que disponen son globales, no circunscriptas al ámbito de la soberanía nacional. Al operar en paralelo a los estados-nación, potencian sinergias y reducen los grados de separación. Esto da como resultado una más rápida y eficiente interoperatividad para responder en el terreno, como suele ser la operatoria de Greenpeace. Además, si bien no son parte de la estructura del Estado, las ONG están presentes en la política nacional a través del lobby o cabildeo, al igual que están presentes en el marco de la política internacional en las OIG, es decir, interactúan con los gobiernos y los organismos para modelar las agendas. Los atributos efectivos, por último, son los recursos concretos de los que disponen las ONGs, lo que les da su tipo de poder, entendido como poder hacer. El foco exclusivo que tienen en la misión y la capacidad real de atender las necesidades es lo que hace que muchas veces las ONG sean las primeras, incluso las únicas, en estar presentes dando respuestas en el terreno, como BRAC, ASA, el Banco Grameen o Cáritas en temas de pobreza. En pocas palabras, las ONGs internacionales son actores del orden mundial que existen en paralelo y a veces en oposición a los estados. Punto 21. Las MNC. A diferencia de las ONG que promueven prácticas, principios y conocimientos que inciden sobre la forma y las normas del orden mundial, las corporaciones transnacionales o empresas multinacionales, MNC, se orientan principalmente al lucro o a la ganancia. Existen más de 65,000 corporaciones con 800,000 filiales en todo el mundo, aunque los estimados varían por minuto. Las multinacionales juegan un rol importante en la economía mundial y en el proceso de globalización, que señala una nueva distribución de riqueza y poder. La reestructuración de la producción global y su reorganización en base a cadenas de valores globales, las transformaciones derivadas de las tecnologías de la información y de la comunicación, en el marco de la globalización financiera y la transnacionalización económica, han generado, multiplicado y acelerado la potenciación de los actores corporativos globales. Las principales entidades económicas del mundo en 2016 eran Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Brasil y Canadá. En el 10º lugar encontramos a Walmart. El monopolio de electricidad de China, State Grid, se encuentra en el número 14, seguido por las petroleras China National Petroleum Corporation en el puesto 15 y Sinopec en el 16. Luego,
Royal Dutch Shell en el 18, ExxonMobil en el 21, Volkswagen en el 22 y Toyota en el 23. Apple, que en 2016 tuvo una cantidad de dinero en efectivo que superaba el Producto Interno Bruto de 2/3 de los países del mundo, está en el puesto 26. Las multinacionales latinas. Existen cada vez más empresas latinoamericanas globales con clientes, ingresos y operaciones que se extienden fuera de América Latina. Chile tiene el 50% de estas multinacionales latinas, frente al 14% de Brasil, el 11% de México, el 10% de Colombia, el 8% de Perú y el 4% de Argentina, lo que demuestra que la internacionalización corporativa poco tiene que ver con el tamaño de la economía. Si tenemos en cuenta el valor de cada una de las 10 principales multinacionales del mundo en 2015 y lo sumamos, estaremos hablando de una cifra superior a los 285 billones de dólares, número que supera los 280 billones de la sumatoria de los 180 países de menores ingresos en el mundo, entre los que están Irlanda, Indonesia, Israel, Colombia, Grecia, Sudáfrica, Irak y Vietnam. ¿Sabías que en 2016 45.8 millones de personas eran esclavos en el mundo? ¿El equivalente a la población de Argentina y Uruguay juntas? En el campo financiero, los 10 bancos más grandes controlan casi el 50% de los activos bajo administración en todo el mundo. A partir de una base de 37 millones de corporaciones, 43.060 multinacionales, el Instituto Suizo de Tecnología de Zúrich descubrió un alto nivel de control corporativo global. Existe un núcleo dominante de 147 empresas con participaciones entrelazadas entre ellas. Juntas, controlan el 40% de la riqueza en el sistema. Cuando el número aumenta a 737, el control asciende al 82%, lo que está dando lugar a una superclase, una élite global de riqueza y poder multinacional. El informe anual de Oxfam de enero de 2016 indica que el 1% más rico del planeta concentra más riqueza que el 99% restante de las personas en el mundo. Es más, las 62 personas más ricas poseen la misma riqueza que los 3.600 millones de personas que forman la mitad más pobre de la humanidad. De esas 62 personas, hay 4 que son de una sola familia: Christy, Jim, Alice y Sam Walton, dueños de los hipermercados Walmart. Aunque los términos se usan de forma intercambiable, hay una diferencia entre transnacionales y multinacionales. Las multinacionales son empresas nacionales con filiales extranjeras, mientras que las transnacionales se extienden a lo largo de múltiples países con diferentes operaciones en cada uno de ellos, y no tienen una casa matriz nacional en un estado al que responden. Las multinacionales producen lo mismo en diferentes países y regiones, como es el caso de McDonald's. Los 36.525 restaurantes que la cadena posee en más de 120 países buscan ser idénticos, desde los uniformes de los empleados hasta el sabor de los productos que venden. Las transnacionales hacen una división mundial del trabajo de la propia empresa. Tal es el caso de los grandes traders de commodities como Glencore o la firma logística Archer Daniels Midland. Empresas que integran las capacidades de varios lugares en su propia cadena de producción global, balanceando precios y costos de sus proveedores de manera flexible. Espero que aplastemos a la aristocracia de nuestras adineradas corporaciones que ya se atreven a desafiar a nuestro gobierno. Thomas Jefferson. En el año 2000,
el 95% de las empresas internacionales reconocidas en el Fortune Global 500, que reúne a las 500 empresas con mayores ingresos del mundo, tenían su sede en los países desarrollados. En 2016, esa tendencia no cambió. Había 33 países representados y China era solo superada por Estados Unidos en ese ranking. Pero aunque el 49% de la riqueza privada del mundo se encuentra aún en los países pertenecientes al G7, se puede observar una difusión de esa riqueza hacia el mundo emergente que se profundiza año a año. Este hecho, sin dudas, ha traído consecuencias como el despliegue global de compañías asiáticas, gracias al cual el campo de las multinacionales se ha ampliado para incluir a las empresas estatales. En 2016, había en China 695 empresas de propiedad total o parcial estatal. Las lógicas de operación, fuentes de financiamiento y balance entre interés público y privado son significativos. Otra consecuencia tiene que ver con la fragmentación. Desde 1980, la producción global se viene fraccionando en varias plantas geográficamente dispersas en distintas partes del mundo para cubrir diferentes etapas del proceso productivo. Hoy, muchos países, sobre todo en el mundo emergente, fabrican y comercian fragmentos de bienes, lo que se convierte en causa principal del crecimiento de estos países. En 1985, el 40% del mundo era pobre. 30 años más tarde, el número se redujo al 10%. A la vez, el sistema económico globalizado actual crea acceso a productos baratos y puestos de trabajo en todo el mundo, aunque no siempre en sintonía con los estándares laborales o ambientales deseados. En relación con estos parámetros, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos tiene una lista de productos sospechados de utilizar trabajo esclavo o infantil para su fabricación. La extensa lista de 354 productos provenientes de 73 países incluye desde diamantes hechos en Mali hasta yerba mate de Argentina. Una prueba más de que la esclavitud dista de ser algo del pasado. Pero quizás el dato más revelador es que el 40% de los esclavos del mundo en 2016 ascendía a 18 millones de personas que se encontraban en un solo país, India. Adquisiciones hostiles. En la Biblioteca Británica hay un cuadro de Benjamin West que muestra una escena de 1765 cuando el emperador mogol Shah Alam II, derrotado por las tropas de la Compañía Británica de las Indias Orientales, por sus siglas EIC, transfiere los derechos de Diwani a Robert Clive, gobernador de Bengala y directivo de la EIC. La función clave del Estado, recaudación de impuestos en Bengala, Bihar y Orissa, fue forzosamente subcontratada a una poderosa multinacional protegida por su propio ejército privado. Una corporación internacional transformada en potencia colonial. Para 1803, contaba con una fuerza militar de 260,000 hombres y controlaba el subcontinente entero. No fue el gobierno británico el que se apoderó de la India, sino una multinacional. La mano de obra barata, la esclavitud, la servidumbre por deuda y la trata de personas están interconectadas. Puesto que las multinacionales se benefician de ese diferencial de dinero, difícilmente se pongan a la vanguardia de la lucha contra la esclavitud. Al mismo tiempo, tienen el poder y la posibilidad de cambiar de proveedores de un día para el otro, a pesar del impacto inmediato que esa decisión puede generar en la cadena de suministro y en las vidas de los afectados. Algo similar sucede con el cambio climático y todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente.
Ya en 2014 se reveló que tan solo 90 empresas eran las causantes de 2/3 de las emisiones que provocaban el calentamiento global. Además de que la vía política estatal, con normativas de alcance global para regular estos hechos, es difícil de alcanzar, no puede garantizar el cumplimiento de esas reglamentaciones. A veces las multinacionales avanzan en sus intereses disfrazadas de ONG. Por ejemplo, en la Conferencia de las Partes 21, COP21, realizada en París en 2015, el sector privado cubrió el 20% de los costos totales de las negociaciones sobre el clima, que ascendían a $185 millones. Una de las empresas patrocinadoras de COP21 era el proveedor de energía Électricité de France, EDF, que a su vez es parte de un grupo no gubernamental, técnicamente una ONG, la Business Europe, que posee una clara postura opuesta a que se utilice energía de fuentes renovables en el mercado. Otro ejemplo es la International Emissions Trading Association, IETA, un lobby para las grandes petroleras que consiguió un pabellón, reuniones y hasta participar en una conversación en el escenario con la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC. El consenso entre los economistas es que cada vez más los acuerdos de comercio son redactados por multinacionales para multinacionales, ciñéndolos a sus estrechos intereses sectoriales o corporativos individuales, compañías farmacéuticas o de agroquímicos que buscan establecer reglas estrictas sobre patentes, bancos que presionan por un acceso irrestricto a mercados, o corporaciones que imponen tribunales de arbitraje especiales para evitar el interés público o la autoridad local. En pocas palabras, el aumento del poder e influencia global de las multinacionales es el resultado de la globalización del capitalismo internacional. Punto 22. La sociedad incivil global. Junto a las ONG tradicionales y los actores corporativos privados internacionales, MNC, encontramos las organizaciones no gubernamentales internacionales criminales. Esta Liga de la Injusticia está constituida por grupos terroristas globales y el crimen organizado transnacional. Así como la globalización abrió espacios de participación política a ONG y de decisión económica a las multinacionales, también transformó en peligro inminente la amenaza violenta de guerrilleros, terroristas, narcotraficantes y mafiosos. Estos grupos no rivalizan con los estados, sino que sobreviven y prosperan en los intersticios de la debilidad estatal. Narcos versus mulás. El líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, amenazó al líder de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a principios de 2016. El entramado de esta amenaza es interesante. ISIS había estado destruyendo parte de sus envíos de heroína, trastornando las cadenas de distribución del cártel. Además, la US Border Patrol confirmó en 2015 que terroristas de ISIS cruzaron la frontera de Estados Unidos desde México. ISIS operaba un campamento en Anapra, Ciudad Juárez, a 12 kilómetros del Paso, Texas. Vicente, el viceroy, Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez, controla a los coyotes que cruzan gente a través del desierto. Los cárteles de Juárez y Sinaloa están enfrentados, así que el Chapo vio en estos hechos la oportunidad de involucrar al FBI, la DEA y a Homeland Security para que Estados Unidos acabara con su competencia.
Ya sea que se trate de las ONG avanzando sobre intereses generales o de las multinacionales abrigando intereses particulares, hasta ahora hemos explorado el universo de organizaciones y objetivos legales, aun cuando podamos creer que no son siempre legítimos. Aquí entramos en el lado oscuro de la globalización, donde las ONGs son las Al-Qaeda, Boko Haram y Aum Shinrikyo de este mundo. ¿Al-Qaeda? La perpetradora de los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, ¿es una ONG? Técnicamente lo es. Pero ¿no es que las ONGs tienen objetivos altruistas y están integradas por personas buenas? Evidentemente no. Osama Bin Laden entonces era como los presidentes de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, ¿puede compararse con su compatriota Carlos Slim, director de América Móvil? En rigor, la comparación es válida. ¿Sabías que el 97% de la cocaína consumida en el mundo se origina en solo 3 países? Colombia, Bolivia y Perú. El terrorismo es pequeño en comparación con otras formas importantes de violencia, pero esto no implica que sea un tema irrelevante. Por el contrario, el Índice Global de Terrorismo, IGT, en 2016 cuenta un total de 29.376 muertes en el mundo como resultado de ataques de esta naturaleza. El aumento desde el año 2000 fue del 782%. El terrorismo es una forma altamente concentrada de violencia, cometida principalmente en un pequeño número de países y por un pequeño número de grupos. Los 5 países que más lo sufren, Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria, sumaron el 72% de todas las muertes por terrorismo en el mundo en 2016. Y solo 4 grupos fueron responsables del 74% de estas víctimas: ISIS, Boko Haram, los talibanes y Al-Qaeda. Lo mismo ocurre con los costos económicos. En 2015, el terrorismo representó el 17% del Producto Interno Bruto de Irak, pero los 89.600 millones de dólares que costó a la economía mundial el terrorismo representaron menos del 1% del impacto económico global total de la violencia, que alcanzó 13.6 billones de dólares en 2015. Aunque suene incómodo, cuando hablamos del orden mundial, hablamos de los grupos terroristas como ONGs, porque no tienen pretensiones de controlar la estructura del Estado. Al-Qaeda, por ejemplo, no aspira a conquistar territorio ni a convertirse en gobierno como sí lo pretendieron el IRA irlandés, el Hamas palestino o las FARC colombianas. Del mismo modo, podemos decir que cualquiera de los cárteles mexicanos o colombianos, las mafias siciliana o albana, la Ruskaya Mafia, la Camorra napolitana, la 'Ndrangheta calabresa, la Yakuza japonesa, las tríadas chinas o las maras centroamericanas operan con la misma lógica que una empresa multinacional. Tienen líneas de productos diferenciados, cuentan con una estructura de casa matriz y filiales, establecen y mantienen redes de logística, tienen estrictas políticas de reclutamiento y selección de personal, hay una clara división de tareas y participan en cadenas de valor con los productos que venden. Solo que las multinacionales legales comercializan bananas, soya, hierro, automóviles y computadoras. Y estas trafican drogas, armas, personas, especies animales y bienes falsificados. La OMC estima que el valor de los productos falsificados y pirateados equivale a aproximadamente el 7% de las mercancías del mundo. El informe 2016 sobre comercio ilícito y redes criminales de la OCDE
calcula que los mercados internacionales ilegales tienen los siguientes valores. Drogas, 320.000 millones de dólares. Falsificaciones, 461.000 millones de dólares. Trabajo forzoso o esclavo, 150.000 millones de dólares. Tráfico de petróleo, 10.800 millones de dólares. Tráfico de especies animales, 10.000 millones de dólares. Pescado, 9.500 millones de dólares. Madera, 7.000 millones de dólares. Arte y bienes culturales, 6.300 millones de dólares. Oro, 2.300 millones de dólares. Órganos humanos, 1.200 millones de dólares. Armas pequeñas y livianas, 1.000 millones de dólares. Diamantes, 900 millones de dólares. La tabla muestra que las ganancias totales del crimen organizado representan el 1.4% del Producto Interno Bruto Global. Con esos volúmenes a la vista, ya no puede considerarse que haya, por un lado, una economía oculta y por otro, una legal. Las ganancias deben ser lavadas por el sistema financiero internacional legal. Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2004 y 2007, el banco Wachovia Wells Fargo procesó 378.400 millones de dólares procedentes de cárteles mexicanos de drogas. El HSBC debió pagar una multa de casi 2.000 millones de dólares en 2012 por lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. Solo entre 2007 y 2008, el efectivo sospechoso enviado a Estados Unidos desde sucursales mexicanas sumó 7.000 millones. Ese banco también manejó transacciones prohibidas por sanciones gubernamentales para cuentas radicadas en Irán, Cuba, Sudán, Birmania y Corea del Norte. Si tomamos solo las transacciones iraníes, estamos hablando de más de 19.400 millones de dólares. A mí, que hostigo el mar con un pequeño barco, me llaman pirata. A ti, Alejandro el Magno, que lo haces con una gran armada, te llaman emperador. San Agustín. Hay entonces una fuerte relación entre la economía ilícita de las redes criminales transnacionales y el sistema financiero mundial de la banca internacional. Sin esta asociación, la capacidad de adquirir personal y armas, consolidar redes logísticas y de distribución, mantener la escala global de operaciones y comunicación, obtener materias primas y abrir nuevos mercados sería imposible para el tráfico ilegal. Facilitar el lavado de miles de millones de dólares es una apoyatura material necesaria para concretar actos criminales y terroristas. Las torturas, decapitaciones y asesinatos públicos de funcionarios gubernamentales, las ejecuciones de periodistas y los secuestros, los coches bomba y los ataques a civiles son las externalidades negativas del sistema de producción global. En el marco legal, vemos esa relación en fábricas asiáticas con estándares ambientales bajos para consumidores norteamericanos, o en la lluvia ácida que cae sobre los bosques canadienses. En el marco ilegal, el consumo estadounidense y la ganancia británica se hacen a costa de la explotación y el aumento de la violencia en las sociedades latinoamericanas. Un sistema entrelazado. Las redes criminales están crecientemente convergiendo, dando lugar a un sistema entrelazado de sinergias ilegales que conectan a los diferentes actores y actividades del lado oscuro, multiplicando el número y la magnitud de las amenazas. Por ejemplo, el tabaco ilícito
y las antigüedades vendidas en los mercados europeos alimentan la corrupción y financia actividades terroristas en Oriente Medio y África. Así es, las reliquias robadas de Irak, Siria y Libia han financiado la violencia de ISIS. El centro para la venta de ese patrimonio cultural era Bruselas. Durante 2015, ISIS concretó ataques en 252 ciudades diferentes, cobrándose 6.141 víctimas fatales. Pero no fue hasta marzo de 2016 cuando atacara el aeropuerto de Bruselas en Zaventem y la estación del metro de Malbec en el centro de la ciudad, lo que produjo 32 muertos, que los belgas vieron la interconexión entre las ventas y las bombas. El crecimiento de estas actividades criminales globales está transformando el orden mundial, alterando las normas, dando poder a nuevos actores internacionales y reconfigurando el poder global. Las ONG malignas infiltran las instituciones gubernamentales, debilitándolas. En el proceso, destruyen la salud pública, la seguridad colectiva y amenazan la legitimidad democrática. En pocas palabras, cárteles de droga, grupos terroristas y mafias internacionales son actores relevantes del lado oscuro del orden mundial. Punto 23. ¿El retorno de las ciudades-estado? Por primera vez en la historia desde hace unos pocos años, el mundo se volvió mayoritariamente urbano. Provincias, municipios y ciudades, en especial las megaciudades, se están convirtiendo en plataformas económicas, en el motor del crecimiento económico, la innovación, la industria y los servicios, la demanda y la producción. Como actores subnacionales, están dentro de los Estado-nación, pero cada vez son más relevantes por sí mismos como actores internacionales, creando nuevos desafíos y oportunidades para el orden mundial. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, de 2015, cada semana 3 millones de personas en todo el mundo dejan el campo para instalarse en la ciudad. Vivimos en un mundo de 7.395 millones de personas, que desde 2010 se volvió por primera vez en la historia 51% urbano. En 2016 alcanzó el 54% y se prevé que para el 2050 llegue al 66%. Asia alberga en estos momentos el 53% de la población urbana mundial, seguida de Europa con el 14% y de América Latina y el Caribe con el 13%. Casi el 90% del aumento de la urbanización se producirá en Asia y África. Los mayores incrementos se registrarán en India, China y Nigeria, que en conjunto representarán el 37% del aumento previsto. Para 2030, las ciudades chinas acogerán más del 70% de la población mundial, es decir, 1.000 millones de personas. El mundo ha pasado de 10 megaciudades con más de 10 millones de habitantes en 1990 a 30 en 2016. Estas megaciudades albergan en conjunto a 577 millones de personas, más del 14% de la población urbana mundial total actual, que se estima en 3.993 millones de personas. Cabe mencionar que además, 3.400 millones de personas viven en áreas urbanas que no son megaciudades, pero sí son centros de poder. Económicamente, las 600 ciudades más grandes representan el 59% del Producto Bruto Interno global y condensan casi el 30% de los empleos globales. Para el periodo 2010-2025,
casi la mitad del crecimiento global provendrá de 440 ciudades en los países emergentes. Solo Nueva York en 2015 tuvo un Producto Interno Bruto 1.400 millones de dólares, equivalente a 7 veces el de Rumania y 14 veces el de Ecuador. El Producto Interno Bruto de Londres, de 836 millones de dólares, en 76 veces el de Nicaragua. En Francia y Japón, el 70% del crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2000 y 2010 se atribuyó a sus grandes ciudades. En 2016, las 123 aglomeraciones urbanas más grandes del mundo generaron más de 100.000 millones de dólares cada una. En 2016, Manila reunía el 12% de la población de Filipinas, pero le correspondía el 47% de su Producto Interno Bruto. Kinshasa albergaba el 13% de la población congoleña, pero generaba el 85% de su Producto Interno Bruto. ¿Sabías que de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2016, 41 estaban en América Latina? En 2010, el Producto Interno Bruto de la ciudad china de Tianjin fue de 130 millones de dólares, aproximadamente el mismo valor que el de Estocolmo, la capital de Suecia. Para 2025, se estima que el Producto Interno Bruto de Tianjin será de alrededor de 625.000 millones de dólares, aproximadamente el de toda Suecia. En esta línea de crecimiento, podemos decir que para 2030, 7 de las 10 ciudades con mayor crecimiento económico serán chinas. Shanghái, puesto número 2. Tianjin, tercero. Pekín, cuarto. Guangzhou, sexto. Shenzhen, séptimo. Chongqing, noveno. Y Suzhou, décimo. Todas ellas tendrán conjuntamente un Producto Interno Bruto de casi 4.000 millones de dólares, un tercio del Producto Interno Bruto actual de Estados Unidos. En este contexto, cabe preguntarse entonces si políticamente las megaciudades son los países del siglo XXI. ¿Deberíamos estar pensando nuestros mapas mentales alrededor de las ciudades y sus regiones metropolitanas más que con centro en los estados-nación? ¿Son ahora las ciudades el nivel más relevante de la gobernanza? Hay ejemplos de alcaldes que han terminado siendo jefes de Estado. El de Buenos Aires, Mauricio Macri en Argentina. El de Seúl, Lee Myung-bak en Corea del Sur. El de Estambul, Recep Tayyip Erdogan en Turquía. El de Thule, Francois Hollande en Francia. Y el de Teherán, Mahmoud Ahmadinejad en Irán. Esto se explica porque es en las ciudades donde cada vez más se debe dar respuesta a los desafíos globales contemporáneos. Las grandes urbes son responsables de entre el 60 y el 80% del consumo mundial de energía y son clave para el cambio climático y temas como la violencia, que también es cada vez más un asunto urbano, ya que las ciudades se han convertido en escenarios de guerras, terrorismo y criminalidad. Otro desafío tiene que ver con la proporción global de habitantes en barrios pobres o asentamientos informales. Sabemos que ese número ha disminuido del 46% en 1990 al 29.7% en 2014, pero aunque la tendencia es positiva, se trata de un problema persistente que está lejos de ser resuelto. En un mundo de alta movilidad y conectividad, en el que más de 1.000 millones de personas cruzan las fronteras anualmente, se presenta otro desafío que tiene que ver con el acceso y la provisión de servicios públicos como la electricidad, el agua potable y la salud, y que está altamente relacionado con el riesgo de que ciertas amenazas como las pandemias o el terrorismo tengan mayor impacto en las ciudades. Una gran ciudad es la imagen de alguna gran idea.
Roma, la conquista. Jerusalén, la fe. Atenas, el arte. Benjamin Disraeli. Las ciudades están en un punto de desarrollo que permite que sean lo bastante concentradas geográfica y demográficamente como para reaccionar con rapidez y responder a los problemas de modo directo. Y a la vez son lo suficientemente grandes como para constituirse en actores de peso económico y político global. ¿Declina el Estado-nación frente a un relativo renacimiento de la ciudad-estado? Cada vez más, la diplomacia, la economía y hasta los vínculos culturales están teniendo como actores principales a las ciudades, y en ciertos temas incluso por sobre los países. Las ciudades se interrelacionan con el mundo de una forma completamente diferente a como lo venían haciendo hasta ahora. Se han conformado auténticos archipiélagos urbanos, al responder al formato red que promueve y potencia la globalización. La Global Cities Initiative distingue 7 tipos de ciudades en el mundo. Véase el cuadro que sigue. Gigantes globales. Hay 6. Son grandes y ricos centros corporativos de economías avanzadas, como Londres, Los Ángeles, Nueva York, Osaka Code, París y Tokio. Anclas asiáticas. Hay 6. Son grandes nodos comerciales y financieros que anclan la inversión hacia el interior de Asia-Pacífico y Rusia, como Pekín, Hong Kong, Moscú, Seúl, Incheon, Shanghái y Singapur. Fábrica china. Hay 22. Son ciudades chinas de segundo y tercer nivel que dependen de la actividad fabril de exportación. Changchun, Changsha, Changzhou, Chengdu, Dalian, Dongguan, Foshan, Fuzhou, Harbin, Hefei, Nantong, Qingdao, Shenyang, Shijiazhuang, Suzhou, Tangshan, Wenzhou, Wuxi, Wuzhou, Yantai, Shenzhou y Zibo. Medias globales. Hay 26. Son ciudades medias del mundo avanzado. Bruselas, Copenhague, Malmö, Frankfurt, Hamburgo, Karlsruhe, Düsseldorf, Milán, Múnich, Nagoya, Roma, Rotterdam, Ámsterdam, Stuttgart, Viena, Bratislava, Atenas, Barcelona, Berlín, Birmingham, Kitakyushu, Fukuoka, Madrid, Melbourne, Montreal, Perth, Sydney, Tel Aviv, Toronto y Vancouver. Medias estadounidenses. Hay 16. Áreas metropolitanas estadounidenses que buscan un nicho luego de la recesión económica global. Charlotte, Cincinnati, Cleveland, Columbus, Detroit, Indianápolis, Kansas City, Miami, Orlando, Phoenix, Pittsburgh y Riverside. Capitales del conocimiento. Hay 19. Centros de innovación, investigación y creación de conocimiento, atracción de talento y universidades de élite. Atlanta, Austin, Baltimore, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Hartford, Houston, Minneapolis, Filadelfia, Portland, San Diego, San Francisco, San José, Seattle, Estocolmo, Washington, D.C. y Zúrich. Puertas emergentes. Hay 28. Puntos de entrada de grandes negocios y transporte para los principales mercados emergentes, nacionales y regionales de África, Asia, Europa del Este y América Latina. Ankara, Brasilia, Busan-Ulsan, Ciudad del Cabo, Chongqing, Delhi, East Rand, Guangzhou, Hangzhou, Estambul,
Jinan, Johannesburgo, Katowice, Ostrava, Ciudad de México, Monterrey, Bombay, Nanjing, Ningbo, Pretoria, Río de Janeiro, San Petersburgo, Santiago, San Pablo, Shenzhen, Tianjin, Varsovia, Wuhan y Xi'an. Las 30 megaciudades. En los últimos años, hemos asistido a la multiplicación de espacios urbanos, al crecimiento de otros, que han dado lugar a nuevas megaciudades, es decir, lugares en donde se concentra poder, población y recursos. El salto cualitativo ha sido asombroso. Actualmente contamos con al menos 30 de esas megaciudades. Geográficamente 16 están en Asia, 3 en América Latina, 3 en África, 5 en Europa y 3 en América del Norte. Para 2030 se calcula que se sumarán más de 10 ciudades, es decir, que superaremos la barrera de las 40. ¿Cómo repercutirá este cambio sociogeográfico en la estructura del orden o el desorden mundial? Deberemos esperar para saberlo, aunque no tanto tiempo. Lista de las 30 megaciudades. En orden de mayor población a menor población concentrada. Tokio, Yokohama, en Japón. Yakarta, en Indonesia. Seúl, en Corea del Sur. Delhi, en India. Shanghái, en China. Karachi, en Pakistán. Nueva York, en Estados Unidos. Ciudad de México, en México. Pekín, en China. San Pablo, en Brasil. Lagos, en Nigeria. Bombay, en la India. Osaka, en Japón. Manila, en Filipinas. El Cairo, en Egipto. Los Ángeles, en Estados Unidos. Dhaka, en Bangladesh. Moscú, en Rusia. Buenos Aires, en Argentina. Bangkok, en Tailandia. Y Estambul, en Turquía. Calcuta, en la India. Río de Janeiro, en Brasil. Londres, en el Reino Unido. Teherán, en Irán. Guangzhou, en China. Kinshasa, República Democrática del Congo. Shenzhen, en China. París, en Francia. Y Rhin-Ruhr, en Alemania. Los grandes núcleos urbanos y conurbanizados compiten por recursos financieros, inversiones y humanos, talento, para ganar terreno en un mundo cada vez más global. En las ciudades, las inversiones en infraestructura, transporte, telecomunicaciones y desarrollo inmobiliario han crecido 2 y hasta 3 dígitos en la última década y media, en especial en el mundo emergente. En comparación, el incremento de los gastos en defensa de los estados no ha superado el dígito. Esto refleja un cambio de tendencia en la forma de la globalización. En el mundo de los estados, prima quien posee el mayor ejército o el armamento más sofisticado. En el mundo de las ciudades, la ventaja se deriva de la mayor integración y participación en la economía global, para lo cual es imprescindible contar con infraestructura moderna y competitiva. Las ciudades son los actores más aptos para la supervivencia en un escenario global con las características que presenta hoy. Las ciudades globales están transformando la globalización en glocalización, pensando globalmente y actuando localmente. En pocas palabras, los actores subnacionales, en especial las megaciudades, son cada vez más gravitantes para el orden económico y político mundial.